sobre un acontecimiento que se registró este jueves, que fue la discusión sobre la posible prohibición de la tauromaquia en el municipio de Puebla, una votación polémica que al final de cuentas terminó en que no se lograron los votos suficientes para la aprobación de la prohibición de la tauromaquia en el municipio de Puebla. Esta serie de reformas que se propusieron al Código Reglamentario Municipal no avanzaron porque no lograron los votos suficientes. Y bueno, pues de esto vamos a hablar con Carlos Horacio Reiva. Él es de la columna Tauromaquia administrativa. Agradezco a ambos que hayan aceptado la invitación para platicar sobre este tema tan relevante. Bien, pues en la discusión de Cabildo. Perfilando que iba a haber una aprobación en ese sentido, y esto sucedió porque el regidor de Morena, Justino Joaquín Espidio Camarillo, se ausentó de la votación y el dictamen no alcanzó los votos suficientes para ser aprobado. Se necesitaban, o más bien se perfilaba una votación de 12 a favor, 12 en contra, y el voto decisivo lo daría la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, con un voto de calidad. Esto no sucedió al final de cuentas se ausentó este regidor y la votación fue diferente, 11 votos a favor del dictamen, 12 en contra y por lo tanto se desechó. ¿Qué significa, para entrar ya en materia, qué significa que el Cabildo no haya avanzado en la prohibición de los espectáculos taurinos en Puebla capital? Todo apuntaba para un triunfo de los grupos animalistas. ¿Lo ven ustedes como una derrota, abogado José María Ferez? ¿Qué opina usted como defensor qué opina usted como defensor de los animales? Pues nosotros vemos que lamentablemente hoy no se pudo obtener el resultado. El regidor que faltó a la sesión pues está faltando a su encargo como servidor público. Debería de acudir a las sesiones y votar, ya sea a favor o en contra, pero emitir su voto y fijar una postura. Para nosotros no es una derrota, ha sido varios meses que hemos estado trabajando sobre este tema, hemos estado socializando las razones por las cuales se deben de prohibir los eventos taurinos, como ya se han hecho en otros municipios, en otros estados de México. Creemos que la sociedad respondió de manera muy positiva. El tema del interés hacia los eventos taurinos ha decrecido de año con año. Entonces es claro que el proceso civilizatorio en el que nos encontramos va dejando en el pasado prácticas que ya no corresponden con los conocimientos científicos que tenemos en la actualidad, que nos demuestran que los toros, novillos, becerros y vaquillas tienen un sistema nervioso, que sienten dolor y que por lo tanto no es ético, no es correcto perdurar con esas actividades. Entonces nosotros creemos que no es una derrota, sino un claro avance porque logramos tener 11 votos a favor, una cuestión que era muy difícil de pensar hace algunos años por la presión que los políticos y empresarios taurinos hacen siempre a los servidores públicos. Y afortunadamente hoy tuvimos 11 votos y tengan por seguro que este no es el final del camino y que seguiremos insistiendo todo el tiempo para que se prohíban los eventos taurinos en todo el país, no solo en Puebla, sino en todo el país. Para nosotros es un síntoma de avance y felicitamos al movimiento animalista de Puebla y a todas las personas que se sumaron al movimiento y a los poblanos que en su mayoría rechazan estos eventos porque sabemos que ellos lo querían, los servidores públicos no lo quisieron hacer, no escucharon el reclamo ciudadano, pero seguiremos presionando. Este es el inicio del camino en Puebla y pronto daremos otra noticia, mucho más favorable. Muy bien. ¿Y qué opina usted como defensor de la tauromaquia, don Horacio Reiva, de lo que sucedió este jueves en la discusión de Cabildo? La verdad es que fue una decisión tomada democráticamente que nos ha parecido la natural y lógica, dadas las condiciones históricas, culturales, patrimoniales de la tauromaquia, el arraigo de esta tradición en nuestra ciudad. Muy bien.
Don Horacio, usted ha dicho que prohibir las corridas de toros sería un atropello contra la historia y el patrimonio cultural de Puebla. ¿Cuáles son los argumentos al respecto? Hombre, son muchos. He escuchado este mediodía que se hablaba de que esto era algo así como una tradición impuesta. Pues sí, una tradición tan impuesta, con 500 años de antigüedad en nuestro país, una tradición tan impuesta como la lengua que hablamos, como la arquitectura que disfrutamos. Puebla es una de las ciudades que pueden enorgullecerse de su arquitectura colonial, como, como la religión que profesa todavía una buena mayoría de mexicanos. Es decir, estamos hablando de una tradición con toda la barba, de una tradición que reúne los dos elementos de los que nos hablaba Chiorán, un mito, es decir, un relato que se refiere en este caso al encuentro del hombre, de la creatividad y de la inteligencia del hombre con una fuerza de la naturaleza como es el toro, y un rito en una época un tanto reacia a la ritualidad, pero que se mantiene, sin embargo, que sigue siendo, a pesar de que, como señalaba acertadamente el abogado José María Férez, sigue siendo uno de los espectáculos públicos más populares de este país. Evidentemente, ha perdido por muchas razones que sería largo discutir aquí, ha perdido la preeminencia que llegó a tener durante mucho tiempo en este país. Pero, insisto, no me parece fuera de lo normal que en Puebla el Cabildo se haya pronunciado en votación democrática por la permanencia de las corridas de toros. Muy bien, ¿qué opina, abogado José María Férez, sobre esta argumentación que da don Horacio respecto a que prohibir las corridas de toros sería un atropello contra la historia y el patrimonio cultural de Puebla? Bueno, pues yo creo que hay que partir de las definiciones que la misma UNESCO ha dado sobre lo que es un tema, lo que se debe de definir como cultura. Y la misma UNESCO, a través de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, señala que la cultura debe ser considerada el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. También agrega la UNESCO: la expresión vida cultural hace referencia explícita al carácter de la cultura como un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo, que tiene un pasado, un presente y un futuro. Entonces, nosotros no desconocemos el carácter de tradición, cultura y arte que pueden tener los eventos taurinos. Estamos muy conscientes de la historia que hay en México y que hay cierto contenido artístico y obras literarias, artísticas desarrolladas sobre esos eventos. Sin embargo, el que algo sea cultural, el que algo sea tradicional o tenga contenido artístico, no lo hace perdurable por esas razones. Entonces, el argumento de que algo que mencionaba el señor Carlos Horacio, a quien conozco, yo leo sus columnas, y me parece una persona muy respetuosa y educada, reservar estas actividades, sobre todo porque los eventos taurinos ya no hacen parte, bueno, enormemente, la mayoría de los ciudadanos mexicanos y los poblanos vemos en estos eventos actos crueles, innecesarios, inhumanos y violentos. ¿Por qué? Porque no cumplen con la norma oficial mexicana que regula cómo se debe sacrificar un animal. Y a pesar de eso siguen existiendo. Entonces sí, no desconocemos el carácter de tradición, cultura o arte que puedan contener estos eventos taurinos, pero no es un argumento sólido que permita que se preserven de aquí en adelante. La cultura y el proceso civilizatorio es dinámico. Hay prácticas que quedan en el pasado que son también muy violentas con los animales. Antes las peleas de perros eran muy frecuentes. Los eventos taurinos se desarrollaban en toda Europa, pero con la Ilustración se empezaron a prohibir paulatinamente. Y el avance antitaurino es inevitable. ¿Por qué? Porque se van prohibiendo en muchas partes, en los 8 países que aún lo permiten, y ningún lado en el que se hayan prohibido se vuelven a permitir, o como en Cataluña, que se vuelven a permitir, pero ya a nadie le interesa darlas. Entonces es un proceso civilizatorio, la cultura es dinámica, el que algo sea tradicional, cultural o artístico no lo hace bueno, y mucho menos a la luz de los conocimientos científicos que conocemos ahora, que demuestran que todos los animales, no solo los animales humanos, que también somos animales, sufren dolor, miedo, angustia, y por lo tanto ya no deben de justificarse los eventos taurinos con la tradición. Muy bien.
Por otro lado, abogado, el argumento principal de los defensores de los derechos de los animales es que el toro experimenta sufrimiento. ¿Qué argumento se expresaría al respecto? Pues bien, hay una infinidad de estudios. Yo quisiera referirme, por ejemplo, a un dictamen que emitió la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, en el que da cuenta de todo el sufrimiento y estrés de la tauromaquia actual se desarrollan en Francia. No refiriéndome, claro, a esta situación de impas que impone el coronavirus, ¿verdad? El COVID-19. Eso por un lado. Por otro, en cuanto al sufrimiento de los toros, el sufrimiento es una categoría específicamente humana, no así el dolor. El dolor lo compartimos con muchas especies, entre ellas las mismas que nos sirven de alimento. La diferencia entre el toro de lidia y los pollos o los cerdos o el ganado bovino para consumo humano es que el toro de lidia tiene una calidad de vida muy, muy superior, lo cual es absolutamente innegable. No creo que vaya a ser rebatido esto. En cuanto, repito, en cuanto al sufrimiento, está efectivamente, y hasta me voy a permitir leer lo que opina este doctor Higuera, tan despectivamente tratado hace un momento, y que efectivamente se declara que él no es taurino, que él es simplemente científico. Tanto es así que ha asesorado tesis contra la tauromaquia, pero sin desconocer esto que voy a leer ahora. El dolor que siente un toro bravo es muy inferior al que sentiría otro animal, ya que libera un número muy alto de hormonas como serotonina, dopamina y testosterona. También se ha demostrado que tiene un nivel muy bajo de estrés durante la lidia. Cuando más se estresa el toro bravo es cuando sale a la plaza, no cuando le clavan pullas y banderillas. Considero muy superior el grado de estrés que experimenta el torero. Estas son conclusiones luego de una investigación que se verificó utilizando microchips insertados en el cuerpo de toros de lidia. Muy bien, muchas gracias, don Horacio. Los animalistas también han expresado que 80% de los poblanos aprueba la prohibición de las corridas, incluso recientemente mostraron 77,000 firmas de la organización Puebla Sin Tauromaquia al Ayuntamiento de Puebla. ¿Qué nos puede decir al respecto, abogado? Quería hacer una pequeña precisión, dado que el señor Carlos Horacio citó el estudio del doctor Higueras, que repito, no fue publicado en ninguna revista científica y no tiene ningún rigor científico. Al contrario, el doctor Saldívar Laguía, ante el Parlamento catalán, aseguró y demostró que en un estudio que realizó el taxidermista de la Plaza de Toros en las Ventas de Madrid, determinó que el 60% de las cabezas de toro a los que ha trabajado presentan fisuras o fracturas en el cráneo, lo cual evidencia el trato vejatorio y cruel que son sometidos. Un estudio efectuado sobre 6,000 toros revela que el 25% de ellos presentan lesiones oculares graves, tales como úlceras de córnea, luxaciones, fractura del borde orbitario superficial, hemorragias intraoculares. Contrario a lo señalado por el doctor Higueras, el tálamo no es el encargado de responder al dolor. El dolor y su reacción se desarrollan en la corteza cerebral, misma que compartimos todos y cada uno de los mamíferos, como son los toros de lidia. Y es falso que el toro no tenga neuronas memoria y que por ello olvide el dolor, ya que cualquier mamífero tiene 3 memorias. La primera, llamada sensorial, que opera en un tiempo inferior a un segundo, memoria a corto plazo que no se prolonga más de 20 segundos y memoria a largo plazo. Las 3 interactúan y se envían información. Nada más quería hacer esa puntualización. Sobre las encuestas, la encuesta que se realizó por el Ayuntamiento de Puebla seguía un rigor metodológico y un tema científico. Si bien se desarrolló sobre una base de 200 personas, cualquier persona que conozca un poco de estadística podrá entender que es una muestra representativa en la medida en que sean determinadas categorías y clases las que se insertan en la muestra. Está bien, cuestionen esa encuesta, me parece muy bien, todo el mundo puede cuestionarlo, están en su derecho, pero todas y cada una de las encuestas que se han publicado en México desde hace 10 años demuestran que la enorme mayoría estamos en contra de esos eventos.
Un claro ejemplo es que del 2005 al 2017 se han reducido en un 50% los eventos taurinos en México. Y la impresión de la gente respecto de ellos ha pasado a verlos como un evento deportivo que deporte no es, a reconocerlos como un espectáculo de maltrato animal. Y una clara muestra de esto es que en muchos estudios y muchas noticias dan cuenta de que en la Plaza de Toros México, desde hace 20 años, solamente 2 de ellos tuvieron ganancias. En los otros 18 han ido a pérdidas. Si esto fuera un tema que le interesara a la gente, pues era un buen negocio. Entonces, ¿por qué tienen pérdidas en la plaza más importante de México? Entonces, el tema de las encuestas, cualquier sondeo, cualquier encuesta, lo que sea, demuestra que somos mayoría. Y en una participación posterior, para no quitarle tiempo al señor Carlos Horacio, me voy a referir porque los taurinos no son una minoría que deba de ser protegida en términos de la Constitución. Don Horacio, ¿qué opina usted de estas encuestas que ha señalado el grupo de regidores que promovió la prohibición? ¿Tienen sustento? ¿Qué hay de estas 77,000 firmas que presentó la organización Puebla Sin Tauromaquia? Bueno, desgraciadamente en este tema sí tengo injerencia, ¿no? Desde luego abogado no soy y en asuntos jurídicos cedo naturalmente la preeminencia al abogado Férez. Pero en mi condición de ingeniero y sobre todo de ingeniero avesado en cuestiones de control de calidad, sí conozco de encuestas y por supuesto una encuesta tiene que ser homologada a partir de la fórmula, que no la vamos a decir aquí en este momento porque no viene al caso, de una cierta fórmula que nos demuestra que esas 200 encuestas realizadas no se sabe de qué manera, es algo que tendría que aclararse perfectamente. A partir de qué preguntas tampoco tenemos claro eso, simplemente se nos arroja un resultado, se proyecta, se extrapola a 80% de la población y tranquilamente se asume esto como una realidad y como parte de una voluntad ciudadana. Por supuesto que esto es un reduccionismo abusivo que está totalmente acientífico. Muy bien, pues hacemos un pequeño paréntesis para explicarles a nuestro público que hoy en Las Reporteras estamos platicando sobre el tema de la tauromaquia en un pequeño debate entre José María Férez, abogado animalista, y Carlos Horacio Reiva, quien es colaborador de esta casa editorial, La Jornada de Oriente, y también autor de la columna Tauromaquia. Pues estamos hablando, por supuesto, de lo que sucedió hoy en el Cabildo Capitalino, donde se perfilaba la aprobación de la prohibición de los espectáculos taurinos en el municipio de Puebla y que finalmente fue una discusión que terminó cayéndose y no prosperó pues esta prohibición. Quisiera preguntarles ahora, el argumento por parte del Cabildo y de la edil es que se escucharon a todas las voces para perfilar precisamente esta prohibición. ¿Esto es cierto, don Horacio? ¿Hubo apertura para todas las voces, tanto a favor y en contra de la tauromaquia? Hubo un debate que se llevó a cabo justamente en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento, tengo entendido, el 24 de noviembre, con la concurrencia del señor Antonio Frangiuti y de una doctora veterinaria, creo, Beatriz de apellido Banda. Cosío, por parte de los animalistas, y por parte de los taurinos comparecieron un matador de toros, José Saborit, y Enrique Núñez, periodista poblano. Fue un debate abierto, se transmitió y creo que fue la única oportunidad que tuvo el taurinismo de hacerse presente, porque en el texto posterior que muy recientemente en días pasados presentó el ayuntamiento es un alegato creo que bien fundamentado en principio de hasta 31 páginas, pero en donde prácticamente se utilizan los argumentos favorables a la prohibición y ningún contraargumento de parte de los taurinos. Esto no me parece que sea en principio un ejemplo de inclusión, pero pues aún así la votación no favoreció esta propuesta, esta moción.
¿Qué opina, abogado José María Férez, sobre este argumento de que se escuchaban a todas las voces para perfilar la prohibición que finalmente no prosperó? Pues muy bien, yo discrepo de la opinión del señor Carlos Horacio. A mí me parece que sí se escuchaban todas las voces. La mesa de diálogo a la que él se refiere se realizó, pero también se realizaron una serie de foros y de mesas de diálogo en las comisiones que tuvieron a bien analizar este proyecto y que las dos comisiones votaban a favor de que se subiera al pleno y dieron su voto favorable. Yo creo este tema no es un tema de regidores o de la presidenta municipal. Este tema es un tema ciudadano y un clamor ciudadano que pueden ver que no es solamente de Puebla. Si uno busca en internet se podrá dar cuenta que este clamor ciudadano ha llevado a prohibir estos eventos en Guerrero, Sinaloa, Coahuila, Quintana Roo y Sinaloa. Ya llevamos 5 estados antitaurinos y también existen una gran diversidad de municipios que han tomado esta decisión, como Tangancícuaro en Michoacán, Veracruz, Boca del Río, Fortín de las Flores, Teocelo, en Veracruz, Atlacomulco en el Estado de México, municipios en Nuevo León. Entonces es un tema de municipios y de estados que han logrado prohibirlos. En Puebla específicamente, desde hace 10 años este tema estaba en el Congreso, en el Cabildo y en el Congreso Estatal también. Es algo que se ha platicado mucho y que este tema de la votación de hoy lleva un año aproximadamente debatiéndose. Estos meses recientes se ha incrementado ese debate y ha habido muchos foros de debate y los taurinos también han sido escuchados. Tan es así que yo pude también entrevistarme con los regidores, estando las dos personas que esta persona que tiene, el señor Núñez, que tiene un medio de comunicación en Puebla también. Entonces, a mí me parece que sí estuvo suficientemente debatido, los taurinos fueron escuchados y es interesante entender cómo ahora los taurinos se duelen de que no han sido escuchados, aunque se demuestre que sí. Pero en los estados que ellos han promovido que se declare patrimonio cultural esta actividad, que son algunos de ellos, 5 me parece o 6, no hubo una sola presencia de un animalista en ninguno de esos procesos. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, como en esta ocasión, al diálogo respetuoso y con argumentos, pero lo que nos parece un poco peculiar es que cuando los taurinos declaran patrimonio cultural, que eso no significa que no lo vayamos a prohibir, no nos escuchan ni nos abren una sola puerta. Y en esta ocasión, en Puebla, que ellos también fueron escuchados y hay bitácoras de lo que se dijo, están los argumentos que ellos plantearon, también les duele que no se les escuchó, pero eso no es cierto desde mi punto de vista. Entonces, me parece que sí fue un debate abierto. Este es un tema ciudadano que tuvo a bien el Cabildo escuchar. En esta ocasión no se logró, pero como mencionábamos, esto no va a parar hasta que estos eventos se prohíban. ¿Por qué? Porque creemos que es lo mejor para la sociedad. Y yo creo que sí se escucharon todas las voces. Muy bien. ¿Qué hay del momento político? La medida ha sido criticada por ser electorera, ya que la edil Claudia Rivera aspira a reelegirse. ¿Qué opina de esto, abogado? ¿Tenía una intención electoral con miras a la reelección de la presidenta municipal? Pues yo creo que no. O sea, número uno, la presidenta municipal no fue quien promovió esta iniciativa. Ella la apoyaba de punto de vista personal. Muchos otros regidores se sumaron. Como bien saben, 11 votaron a favor y cada uno de ellos expuso las razones por las cuales votaba a favor. A mí no me parece que es un tema político, a mí me parece que es un tema de coyuntura. Cada vez que este tema, que hay candidatos a alguna presidencia municipal o a gobernadores, la petición de los animalistas, que somos la gran mayoría que consideramos que los animales no están para divertirnos con su sufrimiento ni para estar emborrachándonos mientras lo están lastimando, se les pregunta. Y tan es así que el gobernador Miguel Barbosa firmó un compromiso por los animales con la asociación Animal Heroes y lamentablemente no lo cumplió. Entonces yo no creo que es un tema político, el tema es que se tiene que debatir en el momento que sea. Y me parece que no es una jugada política cuando está respaldado por la sociedad y fue la sociedad quien la pidió en repetidas ocasiones, no fue ahorita, sino desde hace muchos años. ¿Qué opina don Horacio al respecto? ¿La medida considera que pudiera tener algún tinte electoral o una intención electoral? No, eso lo desconozco totalmente y me margino de esa discusión, pero no de una afirmación que acabo de escuchar y que me llama mucho la atención. Así es que los aficionados a toros, todos, vamos a la plaza a emborracharnos y a divertirnos viendo cómo se tortura un animal. Ojo, tortura, hay que buscar en el diccionario lo que significa. Muy bien. Hay una carta enviada por el filósofo Francis Wolff en la que el intelectual sostiene que sería una gran pérdida para la humanidad y también para la animalidad si desaparecen las corridas de toros, o en este caso si desaparecían, y un revés para la cultura latina. Argumenta que la fiesta brava es una de las fuentes de resistencia a la civilización anglosajona, dominante y uniformadora.
Usted publicó esta carta, don Horacio. ¿Qué opina al respecto? Bueno, lo primero que tengo que decir y que expresar es mi profundo agradecimiento a un personaje de la calidad intelectual y humana de Francis Wolff, profesor emérito de la Sorbona, doctor en filosofía, humanista, profundamente humanista, que tuvo la deferencia de escribir esta carta dirigida a la alcaldesa de Puebla en términos muy comedidos y con razones, considero yo que muy válidas. Esa carta la publicamos, no tuvo respuesta hasta donde yo sé. Qué pena, pero me complace mucho que tengamos de nuestro lado personajes de esta categoría. Abogado José María Férez, ¿qué opina de esta carta escrita por el filósofo Francis Wolff y dirigida a la presidenta municipal? Voy a aclarar algo rapidísimo. No digo que todos los aficionados vayan a emborracharse o a gozar con el dolor de los animales. La tortura se refiere en principio a los humanos. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua ya aceptó que esa connotación se puede utilizar también para los animales no humanos. A lo que yo me refiero es que no estamos de acuerdo con que la gente presencie, ya sea por regocijo artístico, por diversión o por algún tipo de otros estímulos, ninguna actividad en la que los animales sean maltratados. Y eso es lo que nosotros propugnamos. Ahora, sobre la carta que mandó ese filósofo, está muy bien que se pronuncien sobre esos temas filósofos. También Peter Singer, que es un filósofo de la Universidad de Oxford, que igualmente tiene una carrera académica muy importante, también envió un video para los regidores y para la alcaldesa solicitando su intervención para que se prohibieran los eventos taurinos. Entonces, a mí me parece que los filósofos pueden opinar, todas las personas pueden opinar. También Juan Ignacio Codina, que es un doctor en historia muy reconocido en España, mandó un video solicitando la prohibición, invitando a que se votara a prohibir. Muchos otros filósofos de este lado antitaurino hay, mucha gente importante también hay de este lado, hay premios Nobel también de este lado, porque el argumento de autoridad no me parece que deba de ser el determinante para tomar una decisión en una política pública que la mayoría está pidiendo. Entonces, yo no voy por los argumentos de autoridad, me parece muy bien que el señor Francis Wolff enviara su carta, también Peter Singer, que es de la Universidad de Oxford, la mandó, Juan Ignacio Codina, un doctor en historia, la mandó, y cuando se debatió en el Parlamento de Cataluña la prohibición de los eventos taurinos, también tuvieron muchos otros filósofos que apoyaron, como el premio Nobel J.M. Coetze, también muchos otros filósofos ganadores del premio Nobel y literatos lo han externado a favor de la prohibición. Entonces no usamos argumentos de autoridad, sino lo que la gente pide y lo que los estudios dicen, lo que la ciencia pide y lo que las encuestas señalan. Vivimos en una democracia que afortunadamente para los taurinos hoy no lo logramos, pero lo vamos a lograr eventualmente. Muy bien, pues seguimos platicando con nuestros dos panelistas en este ejercicio de debate sobre la tauromaquia en Puebla. Don Horacio Reiva, fundador, colaborador del periódico La Jornada de Oriente, autor de la columna Tauromaquia, y por otro lado tenemos a José María Férez Gil, licenciado en Derecho por el ITAM y animalista desde hace 20 años, defensor de los derechos de los animales. ¿Qué sigue para el movimiento animalista, abogado, después de esta votación? En el caso específico de Puebla, ¿van a seguir promoviendo la prohibición de los espectáculos taurinos? ¿Ante qué instancias? Y bueno, pues nos puede detallar un poco qué es lo que sigue después de esto. Como mencionaba al inicio, nosotros no vamos a parar en ningún momento y en todos los lugares donde podamos presentar solicitudes para que se prohíba lo vamos a hacer. En Puebla no es la excepción, vienen elecciones, veremos cómo queda integrado el cabildo y volveremos a insistir, no nosotros, sino la ciudadanía, porque recordemos que esto es un tema ciudadano, no es un tema de que a mi José María no me gustan los eventos taurinos y los quiero prohibir. Yo llevo 20 años intentando pelear por los animales, crecí en una familia que era muy taurina, entiendo muy bien el mundo taurino. Entonces, siempre he pensado que para estar en contra de algo y no dedicarte, porque yo tengo un trabajo que me da de comer y esto lo hago por pasión, sino cuando tú te enfocas en acabar con algo, tienes que ser muy conocedor de ese algo para estar en contra. Entonces, yo he procurado informarme y estoy convencido que Puebla, tarde o temprano, como todo México, va a dejar en el pasado estos eventos, como ya lo hicieron 5 estados y una gran cantidad de municipios, y seguiremos logrando más estados, hasta que esta práctica solamente sea reconocible en los museos, como una parte muy negra de la historia humana en donde los animales eran tratados de esta manera. Una acotación, abogado, había escuchado que van a insistir a través del Congreso del Estado, no sé si tengo bien el dato.
No, o sea, nosotros hemos presentado iniciativas en muchos congresos y en muchos municipios. Nosotros insistiremos en diversas instancias. En el Congreso del Estado no haya una iniciativa aún presentada, pero lo podríamos considerar. Y en el cabildo futuro que se integre en la ciudad de Puebla, tengan por seguro que lo vamos a volver a intentar. Don Horacio, ¿qué opina de lo que planean, digamos, los grupos animalistas? Y bueno, ¿ustedes cómo lo entienden? ¿Fue un triunfo para los taurinos? ¿Cómo lo leen? ¿Y qué sigue también para ustedes? Bueno, vamos por partes. Los animalistas tienen todo el derecho, absolutamente todo el derecho de continuar con su lucha y seguir manejando estrategias tendientes a la supresión de la tauromaquia. En cuanto a los aficionados taurinos, no existe tal triunfalismo. En todo caso, el triunfo sería de la cultura, del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Se ha hablado de ciudades, incluso de estados, 5 de ellos, que han abolido las corridas de toros, pero en realidad son estados que nunca tuvieron relevancia taurina y por lo tanto no se podía reclamar un hecho tradicional como la tauromaquia en tales lugares. Me parece lógico también que ahí se haya llevado a cabo la supresión, como en Oaxaca, por ejemplo, que es un estado donde jamás hubo toros desde que Benito Juárez, siendo gobernador de ese estado, prohibió las prácticas taurinas de esa época, que no eran como las corridas actuales. Por cierto, Benito Juárez hizo acto de presencia en una corrida de toros verificada en Puebla el año de 1862 a beneficio del hospital de sangre, se le llamaba, donde se atendían los heridos fundamentalmente en la batalla del 5 de mayo de ese año. Y ahí estuvo el señor presidente Juárez en la plaza y todo transcurrió con perfecta normalidad. Es lo que tendría que decir. ¿Qué otro sentido tenía la pregunta, perdón? Era esa, don Horacio, si ustedes lo veían como un triunfo, como una Es un triunfo de perspectiva. la cultura, es un triunfo de la cultura poblana, de una tradición que, insisto, encierra valores en su mito, valores claros. Cualquier tradición para hacerlo necesita partir de un relato mitológico que sustente ciertos valores acordes con el grupo humano que mantiene esa tradición, que la ha creado y que la ha hecho evolucionar, como evidentemente, como todo en la sociedad que evoluciona, ¿verdad? Y el rito, a través de símbolos, recrea esos valores. De una manera muy especial en el caso de la tauromaquia, tan especial que no hay un arte, y ahí están un montón de declaraciones, pero no acudamos, siguiendo el consejo del abogado Férez, no acudamos a los nombres famosos, sino más bien a la lógica de lo que es una tradición, que eso también en antropología está perfectamente establecido, y a cómo una tradición deja de existir cuando el rito ya no reproduce los valores del mito. Y así han desaparecido muchas, en México y en cualquier parte. Pues muy bien, muchas gracias. Seguimos platicando con Carlos Horacio Reiva, fundador, colaborador de la Jornada de Oriente, y con José María Férez Gil. Él es abogado, defensor animalista, y bueno, con ambos estamos platicando sobre la tauromaquia, este pequeño ejercicio de debate. Antes de concluir este espacio, yo quisiera agradecerles a ambos su tiempo, su apertura para poder platicar sobre este tema que sin duda pues va a generar mucha polémica. Hoy pudo haber avanzado la prohibición, por la votación misma se detuvo, sin embargo el tema seguirá en la agenda pública y pues yo les pediría a ambos un mensaje final. De entrada, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Y bueno, pues, ¿qué nos podría decir como mensaje final, abogado José María Férez, sobre el activismo que los grupos que usted representa llevan a cabo? Bueno, pues gracias por la invitación. Es un gusto tener este tipo de intercambios tan educados con personas tan respetables como el señor Carlos Horacio. Y gracias a usted por invitarme, Efraín Núñez.
Lo que yo quisiera decir para cerrar mi participación es que la sociedad, como ya lo hemos visto y basta con preguntarle a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, ha ido cambiando poco a poco. Hemos dejado en el pasado prácticas que antes eran normales, eran culturales, eran tradicionales, pero ya están en el pasado y están prohibidas. Los eventos taurinos no tienen por qué ser una excepción. En realidad, quisiera nada más señalar lo que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió cuando se declaró constitucional prohibir los peleas de gallos en Veracruz. Esto tiene que ver con el derecho de acceso a la cultura que el señor Carlos Horacio ha señalado en varias ocasiones en esta entrevista, y lo que dice la Suprema Corte de Justicia es: esta primera sala comparte la idea de que la cultura no es admirable por ser tradicional, sino tan solo cuando es portadora de valores y de derechos que sean compatibles, en primer lugar, con la dignidad humana, y en segundo lugar, con el respeto mutuo que nos debemos los seres humanos y con el que todo le debemos a la naturaleza. En este sentido, cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una expresión cultural amparada, ni prima facie, ni de manera definitiva por la Constitución. Entonces, el tema que mencionaba el señor Carlos Horacio sobre que se habían prohibido en otros estados y que como no había tradición, pues lo habían dejado pasar, en realidad los taurinos promovieron amparos en contra de esas prohibiciones, en específico en contra de Coahuila, señalando que les violaban la libertad de trabajo, la libertad de acceso a la cultura, y la segunda sala de la Suprema Corte, que es la sala diferente a la primera sala que acabo de mencionar, tenía un proyecto de sentencia negándoles el amparo, y había 4 de 5 ministros a favor de negarles el amparo, y como lo supieron los taurinos, se desistieron de su amparo. Entonces, jurídicamente, la prohibición de los eventos taurinos no viola ningún derecho humano de los señores taurinos, no son una minoría que debe ser protegido por la Constitución, porque no es una minoría que haya sido menoscabada o tratada como menos por cuestiones de étnicas, de género o de orientación sexual o de cualquier otro tipo. Ellos tienen un gusto por un evento, por una tradición, pero eso no significa que deban de ser protegidos, y lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces yo invito a toda la gente a que esto no lo veamos como una derrota para quienes creemos que los animales no humanos no están hechos para ningún tipo de evento, por más artístico, tradicional que se le quiera ver, sino que los animales existen por sus propias razones, igual que nosotros, que se alejan del dolor, que sufren hambre, que sufren sed como nosotros. Entonces, lo ético, lo digno, y para buscar una mejor sociedad, es acabar con estos eventos y oponernos al maltrato animal en todas sus representaciones. Entonces, los invito a que participen activamente, porque es algo que te llena mucho en el corazón cuando participas por quienes no pueden defenderse. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Don Horacio Reiva, un apunte final. Sí, evidentemente yo no tengo los alcances en materia jurídica que maneja y que domina el muy noble debatiente que he tenido enfrente esta noche, y le agradezco mucho, abogado Férez, la finura con que se ha empleado usted. Pero sí quisiera dar lectura en este momento a algo que encontré aquí en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y que es lo siguiente. En nuestro sistema de gobierno, una función de la libertad de expresión es invitar a la discusión. Quizás sirva a su propósito más elevado cuando induce un estado de desasosiego, que es el caso, crea insatisfacción con las condiciones actuales o incluso provoca el enfado de la gente. Puede cuestionar prejuicios e ideas preconcebidas y tiene unos efectos profundamente perturbadores cuando presiona para que se acepte una idea. Esa es la razón de que la libertad de expresión se proteja frente a la censura o el castigo. Estamos frente a un caso de censura, señores, a menos que sea más que evidente que representa un peligro claro y presente de un mal muy grave y sustancial que supere con creces las molestias, la irritación o las inquietudes del público o parte de él. En nuestra Constitución no cabe una visión más restrictiva. No cabe una visión más restrictiva, pues la alternativa conduciría, ojo, a la estandarización de las ideas por parte de las legislaturas, los tribunales o los grupos dominantes, sean políticos o de la comunidad. Es decir, asuntos como una prohibición tan seria como esta tendrían que tener un sustento mucho más fuerte y más importante que el punto de vista subjetivo y muy respetable de un determinado grupo de ciudadanos. Me gustaría añadir que una censura de este tipo
la prohibición conlleva la censura. La censura es propia de regímenes autoritarios, recordemos. Una censura de este tipo provocaría daño a tres tipos de comunidades. Una comunidad laboral, que está dedicada no solamente directamente a la organización de la corrida y a la realización de la misma y al comercio en torno, sino a toda la crianza de los toros, a las industrias turísticas, hoteleras, etcétera. Un señor José Tomás, en una corrida suya, convoca aficionados, es decir, se hacen presentes aficionados de 17 países, según la cuenta que sacaron los franceses cuando se presentó en Nimes hace unos años, a una comunidad pues laboral, a una comunidad artística muy amplia. Arte y artesanías con motivos taurinos han existido por miles, incontables. A esa comunidad también se le estaría perjudicando pintores, poetas, autores dramáticos, músicos, música culta. Este es un arte culto y popular al mismo tiempo. Tiene unas características especialísimas. La UNAM ha publicado sobre tauromaquia infinidad de obras, entre ellos unos DVDs con la historia de las corridas de toros en México. Juan Ramón de la Fuente, el respetabilísimo doctor Juan Ramón de la Fuente, que desde mi punto de vista, aunque esto es subjetivo, es el último gran rector que ha tenido nuestra universidad, tiene su derecho de apartado en la Plaza de Toros México, ha sido comentarista de corridas, es un excelente aficionado. Es decir, ¿de qué estamos hablando? También estamos hablando de la comunidad nuestra, es decir, los aficionados a toros hemos sido sentados en el banquillo y tratados como seres primitivos, bebedores, que disfrutan con el derramamiento de sangre. Gente de lo peor, eso es un punto de vista supremacista, perdón. Pues bueno, yo les agradezco de nueva cuenta a los dos. La mejor opinión, por supuesto, la tiene en nuestro público, la gente, por supuesto, que habita en esta ciudad. Y bueno, pues de nueva cuenta, yo les agradezco infinitamente esta oportunidad de platicar, de conocer sus puntos de vista sobre un tema tan importante y a la vez tan polémico. De nueva cuenta, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Y yo los invito a nuestro público de la Jornada de Oriente que nos pueda ver y escuchar en la próxima emisión de Las Reporteras dentro de 8 días. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.